En algunos casos hemos visto tachas que vienen notoriamente frívolas y que se han desechado, pero son 27 candidatos y 25 tachas, o sea, cada candidato de los 27, 25 tienen tacha, quiero decir. Entonces, imagínense, algunas vienen colectivas, vienen tachas a varios en un mismo escrito. Algunos de los diputados, diputadas, nos parece que las tachas presentadas tienen validez, en otros casos no, ¿verdad? Aunque creo que en el anterior caso fueron 2 o 3 votos realmente o personas las que se abstuvieron. Escuchábamos a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos pues describiendo este proceso de revisión de tachas. 27 aspirantes y 25 tachas. Ya han revisado 3 de estas tachas a 3 candidatos hasta el momento. Bueno, antes del corte hablábamos sobre las consecuencias de que Jorge León Duque no haya querido optar por la reelección, teniendo como precedente que los anteriores magistrados de conciencia, los 2 últimos, pues sí optaron por una reelección y la fueron a pelear al Congreso de la República. Algunos piensan que él hizo un census de los apoyos en el Parlamento y que no iba a tener los votos suficientes para ser reelegido, pero hay otras lecturas. Sin duda, las consecuencias de que no se presente a la reelección el actual PDH, ¿cómo lo deja parado en el panorama, Estuardo? Yo creo que hizo lo correcto. Yo creo que hizo lo correcto y después de como lo conceptualizó, ¿cómo se llama? Cabraloca. Taracena, como niño maravilla, creo que le dio el ímpetu y decir, mejor me preparo para la presidencia. Mi papi fue presidente, entonces yo voy a ser presidente y como la cosa es como medio genética, ¿verdad? La presidencia es a veces medio genética. Bueno, Entonces, mi papi fue procurador y entonces yo voy a ser presidente. El expresidente del Congreso le dice que es niño maravilla y entonces obviamente midió en el Congreso y dijo, no, ahorita no. Y además ahorita perder sería una derrota que sería muy complicada para el niño maravilla. Pero por lo demás, creo que también, yo creo que sí hay que darle un aire, pues por lo menos un cambio a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ojo que la Procuraduría de los Derechos Humanos no es los derechos humanos, no son los derechos humanos. Esa relación Procuraduría de Derechos Humanos tenemos que entenderla. En realidad sería el ente estatal, el ente de gobierno que estaría encargado de la protección de velar porque los derechos suyos y míos sean protegidos. Porque también la presidencia, hay una comisión presidencial que se llama COPREDE de Derechos Humanos. Y siempre ha habido esa lucha entre la relación, la función de COPREDE y la función de la PDH. Pero la PDH tiene 3 retos, tiene un montón, pero retos. Primero, tiene que relanzar el concepto de derechos humanos, ¿verdad? Ya no como la defensa de delincuentes y mareros y todo esto, sino como la defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? La PDH no le da derechos a nadie. Esos son derechos propios, esos nosotros los traemos. Segundo, obviamente va a tener que entrar ya en derechos de 4ª generación, si no es que ya está ahí en la discusión de derechos de 4ª generación, ya mucho más allá de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, ¿verdad? Y creo que un tercer gran reto para nosotros y para todo Guatemala es que nosotros también nos apropiemos de qué son los derechos humanos y que hay un ente que vela por eso, por nosotros, ¿verdad? En muchos países se llama ombudsman, o sea, el que cuida, el que vela por, el que está y el que va a estar a la par de. Pero ese concepto todavía no lo hemos llevado nosotros hacia adelante de los ciudadanos, pero la PDH tampoco ha hecho ese esfuerzo enorme por decir que son tus derechos y que son nuestros derechos, al final los que estaría protegiendo desde el Estado esa institución. En teoría de derechos, obvio, al final se dice que el Estado es el único violador de los derechos, es el último violador de los derechos humanos. O sea, es el culpable que tus derechos hayan sido violentados. Sí. Esa es la lógica y la doctrina en derechos humanos. Y en muchos casos entonces, pero digamos, todas esas cositas pequeñas hay que enseñarlas, hay que transmitirlas a la población y que posiblemente también haya muchas cosas que son penales y van a parar derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo se puede transmitir el hecho de que en algunos momentos la PDH pide protección para pandilleros, para delincuentes en un proceso penal, digamos?
que el ciudadano a veces eso no lo entiende porque dice, bueno, ¿y por qué se toman estas medidas cautelares en favor de algunos pandilleros? Y allí, bueno, es difícil, yo creo que sí es un reto que la PDH pueda comunicar por qué lo está haciendo sin caer en la narrativa que ya está colocada en el ambiente de que la PDH es un paraguas que protege criminales. ¿Cómo vas a explicar ese trabajo que lo tiene que hacer la PDH? Si la PDH no hace ese trabajo que nos pareciera a muchos irónico o sin ningún fundamento, pero lo tiene que hacer, ¿cómo lo puede comunicar mejor? Porque no puede dejar de velar por el debido proceso, incluso de los pandilleros. Es que mira, no es ni irónico. Pero a la ciudadanía le parece. A la ciudadanía le porque parece. ya te digo, hay un discurso no es posicionado. Ni irónico, pero es porque la base conceptual en la que se ha construido. Es lógico que la inferencia general sea, está protegiendo pandilleros, mareros o es que y ladrones. hemos construido ese discurso. Eso es como lo hemos construido, como se ha venido desde Minúa. Se construyó de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí, pero el reto que tiene... Pero se construyó de esa manera, ¿por qué dices que se construyó de esa manera? ¿Porque se dio énfasis a la violación del Estado en sí mismo? No solo, sino a quien se protege, pero ahí no se está protegiendo al delincuente, se está protegiendo el debido derecho. Miren, y el marero puede ser el marero, más descuartizador, más 1 de julio. Es que eso es lo que no se le hace pero énfasis él sigue bajo un proceso de protección de... Y yo también, porque la queja ha sido que también la víctima o los deudos de la víctima también deben esa protección. Creo que ha sido una cuestión de énfasis, ha sido una cuestión que se está protegiendo el debido proceso para que al final va a tener una decisión, pero para las partes. Y entonces, si se pone énfasis en obviamente va a decir, este está más vulnerable, ¿por qué? Porque lo pueden linchar, porque lo pueden hacer. Lo mismo le pasa a la PNC cuando va a sacar a personas que no han pasado un debido proceso y que ya los quieren linchar, apedrear, quemar y hacerles de todo. Es el énfasis que se da al sujeto al que se le está acusando de algo y no se hace el mismo énfasis a la víctima. Bueno, hay que entender esto un poco en el contexto histórico, que muchas veces la PDH vigilaba por acusaciones que tuviesen fundamento y que no fuesen, bueno, como ocurría antes, con información que tal vez no era la más certera. Es que hay que decir una cosa, es importantísimo que tengamos una institución que nos proteja de los abusos que puede tener el Estado. Abusos y arbitrarios. eso es importantísimo. Porque además esto no es solo de Guatemala, esto tradicionalmente, por supuesto que el Estado es uno de los que más ha abusado de los derechos humanos. Correcto. Y al final es de liberales considerar que el Estado es un ente peligroso. O sea, desconfiar de alguna manera del Estado y del poder que tiene, porque tiene ese poder contra ti. No, porque lo puede ejercer en algún momento. Porque o no ejerciendo se convirtió en una violación a tus derechos. Porque también es el monstruo frío, más frío de todos los monstruos fríos que decía Hobbes. Y es el que acumula una enorme cantidad del poder y de la violencia. Entonces, está bien, Estado tiene que existir, pero es bueno que haya mecanismos para protegerte contra la discrecionalidad, arbitrariedad de ese Estado. Entonces, yo lo veo muy difícil cuando la gente lo que quiere es que apaleen y ejecuten a los mareros ahí in situ, ¿no? Cuando tú lo que estás pidiendo es venganza, y ya hemos dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces de este programa, que se entiende perfectamente esa reacción emocional. Otra cosa es que se pueda justificar o que se pueda aplicar como política pública, ¿no es así? Entonces va a ser muy difícil posicionarse en estos temas para la Procuraduría, porque de facto cada vez que haya un madrero detenido, la PDH tiene que garantizar que ahí se estén cumpliendo los derechos humanos. ¿Dónde existe un sitio donde hay una violación constante de derechos humanos y donde la gente vive en condiciones infrahumanas? Las cárceles. Nos guste o no, la gente en este país vive en unas cárceles horrorosas. Derechos humanos tiene que estar ahí. Y tiene que hacerse presente y decir, miren, esto no puede ser por esto, por esto, por esto. Los grupos que además tienden a denunciar abusos a derechos humanos tienden a ser grupos, en muchos casos, los que están más organizados y los que utilizan ese canal
grupos asociados con la izquierda, y sobre todo esa parte muy conservadora de la sociedad guatemalteca, va a ser fácil para ellos, ya que la PDH se ve obligada, porque está obligada por ley, a investigar todas esas denuncias. Es muy fácil como colocarles bajo el paraguas de derechos humanos significa una banda de izquierdosos protegiendo criminales. Pero derechos humanos, la institucionalidad de derechos humanos tiene que seguir haciendo lo que está haciendo y hacerlo incluso mejor de lo que lo hace ahora. No puede decir, ¿saben qué? A partir de ahora vamos a aceptar solo denuncias a ciudadanos comunes sin antecedentes penales, y todo lo que sean abusos a criminales y a gente que está en la cárcel me dan a dar exactamente igual. Ahí estaría cumpliendo su mandato. No pueden hacerlo. Y si lo hace, va a ser un penoso, horroroso procurador de Y es un reto para cualquiera que llegue, ¿no? No, por eso te digo que ideología por eso el va a proceso ser ahorita muy en el difícil. Congreso, que le den rápido y que terminen. Si ponen a Mickey Mouse de PDH, denle, o a la Minnie Mouse, quien sea, ¿verdad? Pero si llega Mickey Mouse tiene el reto de relanzar la idea central de derechos humanos. Tiene el reto central de decir que se está protegiendo un debido proceso. Y otra vez, ¿es difícil? Cualquiera que esté ahí al frente, va a estar al frente. Va a ser acusado de que es de la ultraderecha, que es de la ultraizquierda, que es del ultracentro y que es de la ultra no sé qué. Así va a ser. O sea, agárrense porque así es. Que lo llevó no sé qué partido, también. Agárrense porque así va a ser. Pero los retos internos que tiene son enormes. Aún en el contexto. Porque el hecho que hayan sacado, por ejemplo, derecho indígena del 203 de las reformas constitucionales, no significa que el 203 nunca se va a discutir. De hecho, se sacó solo para tener una discusión después de las reformas constitucionales, como queden y cualesquiera que sea. Okay. Cuando venga ese debate va a ser muy interesante. Si, por ejemplo, uno dice... Sí defendió que al Madero no lo lincharan, no lo quemaran, y llegó la policía y también lo sacó, y casi que queman a la policía por haber sacado al ladrón, y el ladrón estaba no sé qué ahí. Entonces querían un linchamiento y se evitó. Okay. Se protegió esto. Y se va al debido proceso, que es lo correcto para el marero más marero y para usted, y para mí, y para todos, ¿verdad? Pero cuando entremos a casos, por ejemplo, y acabo de presentar yo 10 casos en la universidad, en los cuales vino a una mujer acusada en el quiché de ladrona, le quitaron el pelo, le quitaron el huipil, la dejaron toda marcada, así como que si fuera esclava africana en el sur de Estados Unidos en 1800, ¿verdad? En medio del parque del quiché, ahí, digamos, ¿cuál sería el rol de la PDH? Es que a mí me encantaría, como no han dicho nada de eso, me gustaría saber cuál sería el rol de la PDH ahí. ¿Es el castigo físico? Una violación a los derechos humanos. Sí, o meterse en la PDH es una violación a lo que se llama culturalmente pertinente. Es que eso va a estar muy interesante, porque sí va a tener un rol. Ella es menos ciudadana por estar arrodillada en piedrín, ya con el pelo cortado y sangrentada y todo. Ella es menos ciudadana y sus derechos, y no tiene derechos por eso. ¿Tu duda es sobre el posicionamiento de la PDH? De la PDH, sí. En ese caso específico. Porque lo que dice la ley es clarísimo. O sea, sí, pero por eso. La PDH tiene que entrar ahí a garantizar ese proceso, sí. Incluso... Y la oficina de PDH a una cuadra y ni se metieron. Pero, bueno... A una cuadra que y ni se metieron. El mandato, entonces. Bueno, si eso ha pasado, obviamente, por supuesto, pero me refiero, incluso aunque se hubiese aprobado el derecho indígena, PDH, como igual que puede haber un abuso en un juzgado de paz, podría meterse ahí, debería meterse ahí. Ese es mi punto. ¿Cómo va? Entonces, tu pregunta es por qué no lo está haciendo en este caso concreto. Y no lo van a hacer ahorita porque cuestiones de pertinencia cultural que siempre argumentan. Pero el nuevo que venga, y esos casos de no meterse abona precisamente al argumento que se ha utilizado contra la PDH. La nueva o el nuevo que venga va a tener esos retos. Además va a tener el reto de limpiar la PDH de la corrupción interna, porque la PDH es un botín, no lo olvidemos, es un botín político. Y ahí el que llega mete a toda su retajila, ¿verdad? Bueno, y tiene mucha discrecionalidad de gasto también. En toda institucionalidad guatemalteca es un botín. Sí. En forma de plazas. Un estado patrimonialista, todo es un botín.
especialmente el caso del anterior procurador aumentó que se conoce de una manera brutal. En corridos del Congreso se hablaba que ofrecía plazas pues, a cambio de votos. Y bueno, si eso fue así, creció y creció la cantidad de... Eso no son corrillos. Creció la cantidad la estructura burocrática, increíble. Y los resultados no sé si fueron tan... Porque aquí es donde comparás, a ver, si se implementan oficinas de derechos humanos en cada municipio, digamos, para que la cobertura y la verificación de los derechos humanos sea eficaz, ¿no solo lo estarán haciendo para construir más plazas para ofrecer o realmente, como mencionaba Daniel, para que sea más efectiva la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos? No lo creo, deberíamos de ver datos, deberíamos de ver estadísticas, si crear oficinas en todos estos lados ha funcionado para el trabajo de la PDH o solo se están creando espacios para ofrecerlos como botín. Pero yo ahí contrapregunto, ¿cuál es el trabajo de la PDH? O sea, tenemos que ir también a la Constitución, a su origen, ¿Por qué nació la PDH? Como dice ahora la CC, a la termogénesis, ¿verdad? Como le puso en la nueva... Entonces, tiro otra pregunta para el regreso del bloque. ¿Debería todavía existir una procuraduría como está planteada en esta forma? Posiblemente no. ¿O debería funcionar con otro modelo? Vamos a la pausa y regresamos con esta discusión.